En los siguientes minutos vamos a revisar muy brevemente el papel de los diferentes métodos de imagen en la valoración de la patología de cadera, muy especialmente de la patología intraarticular. Por supuesto, la radiología convencional debe ser el primer paso diagnóstico, es una parte fundamental en la valoración de la patología intraarticular de cadera también. Para ello tenemos que utilizar un protocolo sistematizado. Tenemos que utilizar una radiografía pelvis anteroposterior, que debe ser una radiografía estandarizada con una serie de criterios que luego repasaremos. Debe ser de la pelvis, no de cadera unilateral. Luego haremos radiografías específicas para valorar la transición entre la cabeza y el cuello femoral, utilizar la proyección de Dunn o la proyección de Dunn modificada o un crossover, cualquiera de las tres es válida. La más sencilla de realizar, como la mayor parte de los equipos, es el Dunn modificado y es totalmente válida en nuestro propósito. Y a mí me gusta incluir una tercera proyección, que es el falso perfil de Lequesne, que es una radiografía lo más parecido a una radiografía lateral pura, desenfilada a 25 grados, que nos deja ver el margen articular anterior, que es donde se van a producir la mayor parte de los cuadros degenerativos, también los cuadros degenerativos en el margen posterior inferior por contragolpe en el tipo Pincer, y nos va a dejar ver la cobertura acetabular anterior. Sabemos que muchas veces la displasia de cadera afecta solo al pilar acetabular anterior. La radiografía más importante de todas es la radiografía anteroposterior estandarizada. Para ello tenemos que colocar el tubo a 1,20, girar los pies 15, en extensión, girar los 15 grados para corregir la versión del cuello femoral, y hay que ser una radiografía sin ningún tipo de inclinación. Tenemos que ver que el eje del sacro esté alineado perfectamente con la sínfisis púbica, que los foramenos obturadores sean simétricos, y aquí tenemos que valorar también que la distancia entre la articulación sacroconcigia y margen superior del pubis esté entre 3,2 en hombres, 4,7 en mujeres sería el ideal. Sabemos que a veces esto no es así cuando tenemos una hiperlordosis sacra, va a aumentar esta distancia, pero es importante que veamos esta distancia porque marca muchas veces la situación de la pelvis, y los ángulos y medidas van a alterarse. También tenemos una serie de medidas en la radiografía convencional que tenemos que conocer: la línea ilioisquiática, el trasfondo acetabular, el acetábulo, etcétera. Son medidas muy importantes a la hora de valorar los ángulos y medidas, que es algo fundamental en la radiología convencional. Dentro de los ángulos y medidas hay múltiples. Cuando estamos hablando de patología intraarticular, valoramos especialmente el impingement femoral acetabular y la displasia, hay múltiples ángulos. El que más utilizamos es el ángulo de Weaver, que es el ángulo desde el centro de la cabeza femoral, vertical y al margen lateral del acetábulo. El ángulo de Weaver normal es entre 25 y 39 grados. A partir de 40 grados hablaríamos de sobrecobertura acetabular. Por debajo de 20, displasia. Entre 20 y 25, displasia de cadera límite o borderline. Un problema que tenemos a la hora de medir los ángulos es que muchas veces no tenemos claro dónde está el reborde acetabular real, y Ogata nos dice que tenemos que cambiar la forma de medirlo. Es decir, si medimos al margen óseo más lateral, el ángulo se magnifica, y es un ángulo que es falso, porque no estamos midiendo, como vemos en esta imagen, la zona articular. La zona articular nos la marca el refuerzo esclerótico subcondral, y este ángulo puede variar entre 4, incluso hasta 10 grados si no hacemos esta medida, que debe ser hasta el margen periférico de la zona articular que lo marca la línea de refuerzo subcondral. Estos son ejemplos de displasia borderline con un ángulo de 22, de displasia de cadera marcada con un ángulo de 12. Sabemos que cuando tenemos ángulos disminuidos por debajo de 25, el riesgo de artrosis se incrementa hasta más de 4 veces por esta inestabilidad y esta tendencia a la luxación que tienen estos pacientes con displasia. Otra medida que utilizamos en la displasia de cadera o en la valoración de la cadera es el ángulo de Tonis, que marca desde el margen medial de la línea de refuerzo subcondral acetabular con la horizontal y el margen lateral del acetábulo. Este ángulo debe medir entre 0 y 10 grados. Ángulos aumentados implicarían displasia, ángulos negativos implicarían sobrecobertura
acetabular. Múltiples medidas como lo que nos marca el porcentaje de extrusión, el porcentaje de cabeza femoral que no está cubierto por el acetábulo. Sabemos que normalmente es entre 15 y 25%. Cuando tenemos ángulos disminuidos sería porque tenemos sobrecobertura. Cuando tenemos este porcentaje está aumentado es porque tenemos déficit de cobertura acetabular o displasia de cadera. Algo que nos va a servir también como signo radiográfico muy importante es valorar dónde está el margen anterior y el posterior del acetábulo. El margen anterior siempre debe ser medial en todo su trayecto al margen posterior. Y cuando tenemos que en la zona superior el margen anterior del acetábulo es más lateral, es lo que denominamos, tendríamos el signo del lazo en la radiología, es el signo que nos diría que tenemos una sobrecobertura focal anterior o una retroversión acetabular. Lo mismo cuando tenemos un signo del muro positivo, es decir, que el margen posterior del acetábulo, que en condiciones normales siempre está en situación medial al centro geométrico de la cabeza femoral, cuando se extiende lateral tendríamos un muro posterior positivo que implicaría una sobrecobertura acetabular posterior. Estas son líneas y medidas que tenemos que valorar en todas las radiografías. Luego hay muchas medidas que no voy a entrar en profundidad, más complejas, como el índice entre la anchura y la profundidad o índice entre los muros acetabulares, que son mucho más precisos a la hora de definir los grados de displasia y podemos utilizarlos habitualmente en nuestra práctica clínica. Un índice que utilizamos mucho últimamente, descrito por el grupo de Beck, es el índice femoroepifisario acetabular, que es el FEAR, y marca la línea de crecimiento de la placa fisaria. La línea de placa fisaria se va a orientar de acuerdo a las fuerzas a las que está sometida la cadera en su desarrollo. Cuando el ángulo que forma con la línea de refuerzo subcondral acetabular va hacia adentro, esto implicaría que las fuerzas van a ir hacia adentro y sería una cadera estable. Pero cuando esta línea de crecimiento o la placa epifisaria forma un ángulo que se abre hacia afuera o que es menor de 2 grados, hay hasta un 90% de pacientes que van a tener inestabilidad demostrable clínicamente. Esto es uno de los elementos de valoración en la displasia de cadera de inestabilidad que más utilizamos. Decíamos que el ángulo el perfil de Lekesner era muy importante para nosotros y que lo utilizamos de rutina en nuestra valoración radiográfica. Esta es como se hace, se desenfila a 25 grados para conseguir que no se superpongan en la radiografía, lo más parecido a la lateral, no se superpongan las caderas, y esto nos va a permitir medir el ángulo de Weber lateral con criterios exactamente iguales a los que medimos en la radiografía anteroposterior, y nos va a permitir valorar mejor el espacio articular. Otra de las líneas que solemos utilizar y valoramos con precisión es la línea de Shenton. En condiciones normales, la línea trazada por el margen inferior de la rama púbica que se continúa con el margen medial del cuello femoral es una línea continua. Cuando vemos que hay un escalón de más de 5 milímetros, implicaría subluxación superior de la cabeza femoral y es un signo muy característico de la displasia de cadera. Otro de los ángulos que tenemos que valorar es el ángulo cérvico-diafisario. Sabemos que normalmente es entre 120 a 35 grados y la coxa valga es cuando es mayor de 135, coxa vara cuando es menor de 120. La coxa valga se asocia con muchísima frecuencia a la displasia de cadera, también la coxa valga, pero sobre todo, especialmente casi un 50% de los pacientes con displasia van a tener coxa valga. En cuanto al escáner, tiene un inconveniente significativo, que es una radiación significativa sobre la zona genital en pacientes jóvenes, una radiación significativa que en lo posible intentamos evitar, pero el escáner realmente nos va a dar una valoración tridimensional perfecta de la anatomía ósea y de los posibles defectos asociados a la patología articular de la cadera. El escáner nos va a permitir medir con mucha precisión, por ejemplo, en los pacientes en los que sospechamos displasia de cadera, el ángulo del sector acetabular anterior, que debe ser mayor de 50 grados, y el ángulo del sector acetabular posterior, que debe ser mayor de 90 grados. Estos ángulos se trazan uniendo el centro geométrico de las dos cabezas femorales, y desde esta línea con estos dos centros geométricos se traza al margen anterior del acetábulo, en la zona media de la cabeza femoral, sería el ángulo del sector acetabular anterior, o al margen posterior el ángulo del sector acetabular posterior. Además podemos medir los ángulos con mucha precisión
el ángulo de anteversión femoral en diferentes localizaciones, el ángulo de cobertura acetabular no solo en la proyección que nos daría la radiografía en la zona más lateral, sino en diferentes zonas, a la 1, a las 12, porque muchas veces el problema de la displasia o de la cobertura solo en el margen acetabular anterosuperior, y esto lo podemos valorar mucho mejor con escáner. De hecho, hay software de análisis específico que se basan en el escáner, especialmente también en la resonancia magnética, y que nos van a dar toda serie de ángulos y medidos corregidos con una precisión tremenda. Otra opción que tiene el escáner es que en pacientes que no son candidatos a hacer resonancia magnética porque son claustrofóbicos o porque su seguro no lo cubre, el ArthroTac nos va a permitir una valoración de la patología articular casi tan buena como la que tenemos con la artroresonancia magnética. Nosotros también hacemos, por supuesto, distracción articular, porque es la única forma de valorar el cartílago articular con precisión. Este es un paciente con displasia, vemos que está roto en la imagen de la derecha el ligamento redondo, y como tiene una lámina despegada del cartílago articular en el margen acetabular anterosuperior, una delaminación condral. Ventajas del escáner significativas, como que es más barato, que nos permite una valoración ósea perfecta, como que valora muy bien el cartílago articular. Especialmente también es muy útil cuando tenemos material quirúrgico ferromagnético que nos dificulta muchas veces la resonancia magnética, y por supuesto inconvenientes de una peor valoración de las estructuras articulares, aparte de la radiación, que es el efecto indeseable peor que tenemos con el escáner. La resonancia magnética es, desde luego, quizás el método más utilizado en la valoración de la patología articular de cadera, la patología de cadera en general. Cuando nos enfrentamos a la valoración de resonancia magnética de la patología de cadera, tenemos que responder a dos problemas fundamentales. Uno, que si queremos valorar patología intraarticular, tenemos que hacer campos de visión pequeños de la cadera unilateral dirigidos para poder valorar bien el cartílago, para poder valorar bien el ligamento redondo, para poder valorar bien el labrum. Y a su vez tenemos que hacer cortes de campo de visión amplio para valorar toda la patología pélvica que puede estar ocasionando patología, para no pasarnos como en este paciente que venía por sospecha de impingement femoroacetabular, y que el problema real no era el impingement femoroacetabular, sino una fractura de una rama isquiopubiana. Es decir, tenemos que poder valorar toda la patología pélvica, incluyendo desde las sacroiliacas a la sínfisis púbica, para tener una valoración global. Eso lo vemos con muchísima frecuencia, demasiado centrados en valorar la patología articular, el impingement femoroacetabular. Muchas veces nos estamos comiendo fracturas de estrés, patología pélvica, y eso no nos gusta. Además, cada vez se nos pide más en la valoración con resonancia magnética, porque nuestro protocolo se está complicando. Aparte de las secuencias convencionales, se nos pide con mucha frecuencia hacer cortes radiales, o nos piden hacer imagen bioquímica del cartílago, que debemos incluirlo prácticamente de forma rutinaria, o hacer secuencias isotrópicas que nos permitan 3D, que nos permitan reconstrucciones en cualquier plano del espacio. Cada vez el protocolo se está alargando y haciendo más complejo. Este es un ejemplo característico de un paciente con impingement femoroacetabular en resonancia magnética, utilizando campos de visión pequeño de 14 para poder valorar, como vemos muy bien, tanto las lesiones labrales, las condrales un poquito más limitadas, pero también las deformidades óseas y patología periarticular. Si esto lo combinamos con imagen bioquímica del cartílago, que podemos tener el mapeo T2, que es el más sencillo, el que está prácticamente en cualquier máquina de las que tenemos ahora. Si hacemos ArthroRM o hacemos inyección de gadolinio endovenoso, podemos hacer la técnica de Henry, que quizás sea la que tiene mayores adeptos y tenga una utilidad mayor demostrada en la valoración de las lesiones condrales, o las secuencias de T ultracorto, secuencias que nos van a ayudar a determinar muchas veces el daño condral, y sobre todo a determinar en controles sucesivos la evolución del daño condral, que es a veces importante a la hora de establecer el momento idóneo de cara a indicar los procedimientos quirúrgicos en estos pacientes. Los cortes radiales, estos son ejemplos característicos que nos marcan las ventajas que tendría hacer cortes radiales. Es decir, el problema de valorar en los cortes
ortogonales puros, el cartílago, el labrum, que tiene que se adapta a la morfología del anillo acetabular redondeada, hace que muchas veces tengamos cortes oblicuos del labrum, y hacer cortes radiales lo que nos permitiría es incidir perpendicularmente en cada localización al labrum acetabular. Esto realmente es muy bonito, mucha gente es muy defensor de todo esto, pero la realidad es que la mayor parte de las máquinas dejan hacer 6, 8 cortes radiales, y yo, salvo para las charlas, no soy muy fanático de los cortes radiales. Hay gente que, pues amigos míos, que lo utilizan de forma sistemática, y yo realmente lo utilizo muy poco. Y la técnica, desde luego, de elección es la artorresonancia magnética cuando hablamos de patología intraarticular, pero siempre hemos tenido un problema con la arto, es que todo el contraste, cuando metemos contraste en una cadera, se va al compartimento periférico, se va a los recesos capsulares, y no nos entra contraste entre las superficies articulares, precisamente por esa presión negativa que tiene la cadera, que hace que contacten las superficies articulares, y eso hace que no valoremos bien el cartílago articular, y eso hace que no valoremos la causa que va a ser más importante de valorar en la cadera. Por eso hace muchos años se nos ocurrió hacer distracción lo mismo que hace el artroscopista cuando va a hacer la artroscopia, para valorar el compartimento central, para valorar el compartimento donde está el cartílago articular, el labrum, el ligamento redondo. Lo que hace es distracción articular con un gran peso, 25 kilos, hasta incluso 25 kilos, separa las superficies articulares, y cuando quiere trabajar en el compartimento periférico quita la tracción y vas a pasar a trabajar en los recesos capsulares. Nosotros lo que hacemos, empezamos con un peso de 6 kilos, esto lo publicamos hace muchos años en el AJR, y progresivamente hemos incrementado el peso. Luego ha habido otros autores como Saremancer, que ha diseñado un dispositivo especial que hace distracciones de 25 kilos con grandes volúmenes de contraste intraarticular. ¿Qué ventaja tiene la artrocontracción? Pues toda, porque permite, como vemos en este paciente, que podemos tener dudas de cómo está el cartílago articular. Al separar las superficies articulares nos permite una valoración muy precisa del daño condral, en este caso de una extensa delaminación condral que no sería visible si no hacemos la distracción articular, y además nos da una información muy importante del grado de inestabilidad articular. Es decir, cuando tenemos distracciones articulares sencillas en nuestro procedimiento de más de 2,5 milímetros, sabemos que hay un componente de inestabilidad articular. Cuando en este paciente que está intervenido de impingimiento femoroacetabular, vemos en la imagen de la derecha cómo está cortado el ligamento iliofemoral, cuando vemos también en la imagen sagital cómo está cortado el ligamento iliofemoral, este es un paciente que se distrae, prácticamente le sacas la cadera, que tiene una distracción de más de 8 milímetros. Este es un paciente que tiene una marcada inestabilidad iatrogénica secundaria a esto, a la sección del ligamento iliofemoral, a una capsulotomía interportal muy amplia. Es decir, nos marca también inestabilidad articular, que es un concepto a tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes, y sobre todo en el seguimiento de los pacientes que fracasan en la cirugía. Un concepto que tenemos que tener en cuenta, y que es muy importante, es el grado de torsión femoral, porque incide directamente en la patología de la cadera. Normalmente el fémur va a tener una torsión entre 5 y 20 grados. Cuando tenemos una torsión reducida, ¿qué nos va a implicar? Que tenemos un menor rango de movimiento anterior, va a estar limitada la rotación interna, y se va a favorecer el contacto óseo en la flexión, aducción, rotación interna. Es decir, pacientes con menor joroba o menor sobrecobertura acetabular van a tener predisposición al choque femoroacetabular. A su vez, cuando tenemos una antetorsión aumentada, vamos a tener menos posibilidad de choque anterior, pero se puede producir lo que se llama el mecanismo levering out, el mecanismo de palanca. Choca la línea intertrocantera posterior con el margen, con la tuberosidad isquiática, y va a desplazar en sentido anterosuperior por mecanismo de palanca la cabeza femoral, y va a provocar lesiones en el cuadrante anterosuperior idénticas al impingimiento femoroacetabular por un mecanismo totalmente diferente. Es decir, la torsión femoral es una de los diagnósticos, de las cosas que incluimos en nuestro protocolo. Siempre hacemos en nuestro protocolo de artorresonancia magnética, aparte del mapeo de T2, aparte de la distracción articular, de las secuencias convencionales, hacemos un estudio con cortes muy rápidos de rodilla para hacer una valoración de
de la torsión femoral. Hay dos métodos que son superponibles. El método más fiable es el método transverso, que es más engorroso. Se mide el centro, aquí está todo mal medido porque se me han movido las líneas. Se traza el centro geométrico de la cabeza femoral, el centro del cuello femoral y se hace el ángulo de esta línea que une estos dos puntos con la línea con el margen posterior de los cóndilos femorales en la rodilla. Y el método oblicuo, que es el que yo utilizo normalmente porque es más sencillo, que sobre el corte axial oblicuo que utilizamos en nuestro protocolo de cadera, que es más fácil de valorar este plano, hacemos una medida directa con la imagen que obtenemos en la línea bicondilia posterior en la rodilla. Estudios publicados nos muestran que estas medidas son superponibles. Quizás sí que tenemos que ver una medida totalmente superponible al método oblicuo, habría que sumarle 3 grados y se corresponde perfectamente con lo que medimos en el método transverso. Parte, como digo, fundamental de nuestra valoración en imagen de la patología intraarticular. Queda resumido muy brevemente en esta diapositiva. Fundamental, cuando valoramos patología de empiñón femoral acetabular de displasia cadera, patología intraarticular, hacer una valoración radiográfica sistematizada para valorar la deformidad ósea, para valorar los ángulos, las medidas, las alteraciones en las líneas de la cadera, hacer una ortorresonancia de contracción que nos va a permitir valorar con precisión el daño articular y utilizar secuencias de mapeo de T2, de Henry, que nos van a permitir hacer una valoración muy precisa del daño condral, importante en el seguimiento de los pacientes, a la hora de definir cuándo se debe de establecer el tratamiento quirúrgico en pacientes que a veces no son muy evidentes quirúrgicos en los primeros estudios, y también añadir el estudio de torsión como parte de nuestro protocolo de valoración de cadera. Y esto es más o menos nuestro planteamiento actual en la valoración de la patología intraarticular de cadera y de la patología de cadera en general.